Nos vamos a enfocar en el ámbito psicológico. Estamos junto a Gisela Contreras, que es psicóloga y que hoy día nos comenta detalles, ¿cierto?, del apoyo y la importancia de cómo poder reconocer esta enfermedad, poder entenderla y la importancia también de la familia en una situación como esta. ¿Cómo estás? Qué gusto, Gisela, que hoy día puedas estar con nosotros hablando de un tema súper sensible que yo creo que siempre es bueno de tratar. Vamos a partir entonces con en qué consiste el trabajo psicológico y qué tan importante es para los cuidados paliativos. Bien, buenas tardes, buenos días. Buenos días. Me atrasé un poco. Bueno, el trabajo que nosotros realizamos, la verdad es que ha ido variando durante el tiempo, ¿ya? El trabajo de los psicólogos y psicólogas va enmarcado dentro de lo que es un área específica de la psicología, que es psicología de la salud, ¿ya? Que incorpora aspectos clínicos y también incluye otros aspectos relacionados con, en este caso, el afrontamiento de la enfermedad, ¿ya? Escuchaba un poquito antes María Carolina, la médico de nuestra unidad, que hablaba que anteriormente el trabajo era solo con usuarios y usuarias con cáncer. Ahora se amplía, pero en general lo que nosotros y nosotras realizamos como profesionales psicólogos, psicólogas, es poder realizar un análisis de cuáles son las fortalezas y las debilidades, por así decirlo, que tiene una persona que ha sido diagnosticado con alguna enfermedad avanzada, ¿ya? ¿Por qué es importante hablar de las fortalezas y debilidades del paciente? Por las fortalezas principalmente, o dentro de nuestra área de trabajo, es poder identificar aquellos aspectos que van a ser más positivos para poder afrontar, ¿ya? Entonces son elementos que los cuales nosotros nos vamos a poder anclar para poder generar un mayor bienestar dentro de esta persona, o que la persona pueda tener una actitud más saludable, no voy a decir positiva, porque no todas las personas, digamos, y en una situación de enfermedad y enfermedad crónica, enfermedad avanzada, es difícil, ¿ya? Pero al menos tener cubiertos los aspectos que son más normalizadores del proceso. Entonces, por eso es que es importante observar cuáles son las fortalezas que tiene la persona, que generalmente tiene que ver con los aspectos familiares, también actitudes personales, y bueno, las debilidades como para poder, digamos, tomarlas de mejor forma y poder a lo mejor inhibir esos aspectos que son más negativos y preocuparnos más de los aspectos que son potenciadores de la actitud de la persona frente a su proceso de la enfermedad. ¿Cuál es el mayor desafío del Hospital de Salud en situaciones como esta, que se dan a diario, ¿no? Bueno, los desafíos son varios, pero principalmente tiene que ver cómo dentro de la atención o de la demanda asistencial, no olvidarnos que hasta el frente de nosotros es un prójimo, ¿ya? Una prójima. Es una persona que tiene su humanidad y que no nos desensibilicemos dentro de este proceso. ¿Tiende a ocurrir, ¿ya?, eso, que de repente el hospital o la gente que trabaja en la salud tiende como a no normalizar, pero ya un poquito a formar, claro, a cosificar o a formar esa coraza también de no humanizar en los procesos de salud de los pacientes? Exactamente, como olvidarnos que el que está al frente también es una persona, claro, tiene su propia humanidad, tiene su historia. Ahora, yo creo que mucho de esto se maneja, pero eso da para otro, bueno, debiera estar incluido dentro de la formación de las personas que trabajan en salud, que son prácticas de autocuidado, ¿ya? Si nosotros no nos autocuidamos, si nos cansamos, nos agotamos, generamos burnout, que es uno de los aspectos que están, digamos, relacionados con las labores, digamos, un poco demandantes, porque estas son unidades de alta exigencia, claro, ¿ya? Porque las demandas de las personas con las cuales nosotros trabajamos son altas y en muchos casos también son impactantes, ¿ya? Porque en la mayoría de nuestro trabajo tiene que ver, no todo el porcentaje, pero una gran cantidad de porcentaje son personas que van a fallecer en mediano o corto plazo, ¿ya? Entonces,
el estar, digamos, relacionado con aspectos un poco impactantes de la vida puede también generar mayor cansancio en el personal de salud. Por lo tanto, el desafío es mantenernos lo mejor posible para no perder, digamos, la humanidad en el trato hacia nuestros usuarios y usuarias. ¿Cuáles son las principales problemáticas emocionales que enfrenta un paciente con este diagnóstico? No solamente el que va a fallecer, sino que ¿qué otras cosas rondan emocionalmente? Las enfermedades crónicas. Bueno, las enfermedades crónicas en general generan, bueno, hay varios aspectos, pero toda enfermedad crónica o el diagnóstico de una enfermedad crónica va asociada a un duelo anticipado, ¿ya? Generalmente nosotros pensamos en duelo cuando la persona fallece o hay una pérdida tangible, ¿ya? Acá lo que hay es un duelo también, pero de la pérdida de la salud. Por lo tanto, una de las mayores situaciones asociadas a las enfermedades tiene que ver con esto, con este duelo y con esta posterior adaptación y afrontamiento a vivir o a afrontarse a una persona diferente, ya con más limitaciones, con cambios de hábitos, con cambios de vida y la incertidumbre que esto genera, ¿ya? Entonces, no saber si esto se va a controlar, si no, qué me va a pasar, qué le va a pasar a mi familia, etcétera, ¿ya? Dependiendo también del diagnóstico. Nosotros tenemos más experiencia con personas con cáncer, pero también con otras enfermedades degenerativas, a lo mejor no cáncer, pero que también va asociada a procesos de pérdida de la salud. Gisela, ¿cómo afrontamos o enfrentamos la muerte? Bueno, si me preguntas de manera como general, creo que somos una cultura un poco tanatofóbica, ¿ya? ¿A qué nos referimos con ese concepto? Nos referimos con ese concepto a que tenemos el concepto de la muerte muy alejado de nuestra vida diaria, claro. ¿Ya? La vemos también con mucho temor, ¿ya? Y esa es un poco la fobia. Por ejemplo, no sé si te has fijado, pero hasta los mismos rituales ya relacionados con la muerte, rápidamente tratamos de que las personas se sientan bien. Ya es común traerles agua, agüita con azúcar, esas cosas así más bien, digamos, del uso diario. Porque nos cuesta contactarnos ya con lo que son sentimientos o emociones que uno considera negativas, ya como la tristeza, como la pérdida en general. Es importante aprender a convivir con esas. Por lo tanto, yo creo que sí, yo creo que nos falta mucho a nosotros como sociedad, como cultura, poder trabajar con la muerte. Ahora, en la gente de salud especialmente es más difícil, porque en la salud en general se prepara al profesional para preservar la vida, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces la muerte es vista como una derrota o es vista como un fracaso. Sin embargo, desde cuidados paliativos, nosotros vamos aprendiendo a integrar la muerte como un proceso natural, ¿ya? Y ver y saber, porque yo también he sido testigo de eso, de cómo hasta al final de nuestra vida nosotros podemos integrar, podemos aprender, podemos generar instancias incluso favorables para las personas que están alrededor nuestro, ¿ya? Por lo tanto, si la pregunta inicial, ¿cómo afrontamos la muerte? La verdad es que con bastante lejanía, pero tenemos que como ir educándonos a integrar esto en nuestra vida diaria. ¿De qué manera se hace necesario que los pacientes, a través de lo psicológico, puedan entender lo que les está pasando, puedan comprender, como tú bien dices, lo que está pasando? ¿Por qué es necesario justamente situarlos con la realidad? Bien, con respecto a eso, igual hay que decir algunas cosas que son importantes, como que cada persona, mira, así como uno tiene derecho a conocer la verdad respecto de su proceso de salud y enfermedad, uno también tiene derecho, en este mismo sentido, a no conocerla. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que, dentro de este proceso, y ahí es donde nosotros interactuamos, es poder también ir respetando los tiempos, ¿ya? No todas las personas asumen con facilidad un proceso de enfermedad o de diagnóstico de enfermedad. Por lo tanto, tenemos que ser lo suficientemente sensibles como para poder
ir de a poco ya generando información de acuerdo a la realidad de la persona, de manera que esta realidad no sea más nociva que la enfermedad misma. Porque me ha tocado casos ver que la persona, fíjate, que a pesar de su diagnóstico, lo que ha sido más duro no ha sido el saberse enferma, sino las formas en las cuales se le ha administrado la información. Claro. Por lo tanto, cuando hablamos de cómo ayudamos a afrontar esta realidad, la respuesta es siendo respetuosos con los tiempos de las personas. O sea, ¿cuál es el criterio entonces en que los especialistas dan un diagnóstico? Exactamente. Asumiendo que tenemos derecho a recibir la información lo más saludablemente posible. Y esto va a implicar y va a significar en muchos casos que la vayamos porcionando, ¿ya? Porque tenemos nosotros mecanismos psicológicos que nos ayudan a defendernos y uno de estos es la negación. Entonces a veces el personal de salud pelea con esta negación, no incorporando que es un proceso que es normal y que es favorable y que es positivo para la persona. Claro. ¿Cómo entonces se prepara también a los especialistas del área de la salud para entregar estas informaciones? Bueno, yo creo que ese ¿Cuál es es un el desafío. protocolo? ¿Es un desafío? No, es que yo creo que ese es un desafío, ¿ya? Porque, digamos, si nosotros vemos la realidad de los casos, no siempre esto es así, ya no se prepara un poco desde el pregrado y por eso quizás, no sé si lo señaló Mari Carolín, pero es un gran desafío preparar desde el pregrado la formación en cuidados paliativos, es decir, en cómo ayudar o en cómo afrontamos desde el área de la salud o el área biopsicosocial los diagnósticos de finales de vida. Finalmente, la asistencia para tomar decisiones. Muchas veces no son los pacientes los que están en condiciones. En ese caso, ¿es la familia la que se debe preparar para esta toma de decisiones o son los mismos especialistas o el mismo equipo que está trabajando justamente en estos cuidados? Se consensúa. Ahora, lo principal, lo ideal es que la persona siempre esté al tanto, ¿ya? Y antes de que la persona esté en un proceso de más avanzado de la enfermedad, pueda señalar lo que son las voluntades anticipadas, ¿ya? Que es lo que yo quiero, lo que a mí me gustaría, ¿ya? Incluso si es que la persona, por ejemplo, señala que no quiere medidas, no sé, de resucitación, por ejemplo, ¿ya? Pero finalmente, como tú dices, sí, es la familia la que termina tomando las decisiones, pero lo ideal, y al menos en cuidados paliativos tratamos de hacerlo así, es que haya un consenso entre el equipo de salud, la persona y la familia. Y cuando no se puede, ya, o no contamos con la persona porque ya sus facultades están muy apagadas, es poder discutirlo con la familia, con el personal de salud, y si alguno de nosotros tiene alguna información, por ejemplo, de la persona en cuestión que pudo señalarnos respecto de alguna voluntad anticipada, poder incorporarla a la decisión general. Okay. Lo que pasa es que hay que hacer una diferenciación porque en cuidados paliativos o en este tipo de enfermedades se diferencia un poco de los procesos que son más agudos, donde quizás ahí sí el personal de salud tiene mayor protagonismo versus enfermedades crónicas que son un poco más largas y que nos permiten tener el tiempo para poder ir conversando las decisiones que se van a ir tomando para más adelante. Sí, conectando ese mismo punto, hablamos de la familia. La enfermedad finalmente la viven todos, ¿no? Los integrantes. ¿De qué manera se prepara la familia psicológicamente para enfrentar todo lo que se viene? La familia, al igual que la persona que está enferma, pasa por este proceso de duelo anticipado. ¿Ya? El duelo anticipado no solo lo vive la persona que está enferma, sino que la familia, donde la familia va viendo cómo se va transformando este ser querido, ya se va transformando en otra persona. En los casos donde es degenerativo, esto va siendo paulatino, digamos, y la familia, a lo mismo, al igual que la persona que está enferma, va tomando conciencia de a poquitito de que esto va pasando. Y yo creo que esta es una garantía, o por así decirlo, es algo positivo.
a diferencia de las enfermedades agudas, donde ocurre una catástrofe y es más bien algo traumático. Si bien la enfermedad, cualquier enfermedad crónica, el diagnóstico de esto tiene características y tiene aspectos de traumático, no lo es tanto porque el tiempo nos va dando la oportunidad de ir asimilando. Por lo tanto, el ir acompañando a la familia, ya desde el equipo, es una buena medida. También hay otros aspectos como fortalezas de cada familia, por ejemplo, conocer su filosofía, conocer la apertura de la familia, conocer la espiritualidad de la familia, también nos va permitiendo ir conectándolos o anclándolos con los aspectos también más saludables que tenga o más funcionales que tenga esta familia para poder ir generando este proceso o, como decías tú, cómo se va preparando a la familia en este proceso. Sí, Gisela, me gustaría también saber qué otros elementos importantes podríamos ir mezclando, podríamos ir teniendo en todo este proceso que a veces es largo, a veces no tanto, para hacer mucho más amable la enfermedad. Por ejemplo, música, creencias religiosas. Claro. ¿Qué otros elementos son esenciales quizás también tener en cuenta para hacer, como te digo, más llevadero, más empático este proceso familiar? Sí. Lo que pasa es que nosotros como psicólogos, psicólogas, o bueno, la mayoría, lo que vamos integrando es una especie de, no quiero decir terapia como para que no se vea que esto es una enfermedad de salud mental, ¿ya? No es precisamente, pero ir incorporando aspectos dentro de lo que se llama terapia de la dignidad, donde se va asociando a la persona, ciertos aspectos que tienen que ver con ir cerrando o ir haciéndole ver al otro el significado que ha tenido la vida, ¿ya? Entonces, paradojalmente, si tú me preguntas cómo se afronta o qué otros recursos hay, precisamente tiene que ver con la celebración de la vida, ¿ya? ¿Qué ha sido importante en la vida? ¿Qué quiero dejar como legado en mi vida? ¿De qué ha servido mi vida en general? ¿Cuál ha sido las vivencias importantes? Relacionarlo con los aspectos, incluso a final de vida, se puede asociar a la persona o se puede generar esta relación, este contacto con aspectos que fueron favorables o saludables en su vida, ¿ya? Como decías tú, que puede ser, no sé, alguien que siempre quiso pintar y nunca pudo tener el tiempo para hacerlo, alguien que quiso aprender a tejer. Yo he tenido experiencias, o hemos visto experiencias bonitas como en este proceso de fin de vida una mujer le ha dejado una colcha a cada una, cosida o tejida o bordada a cada uno de sus hijos, de sus hijas. Hay otras cosas que también se relacionan con lo espiritual, pero no como lo espiritual religioso, sino que como una explicación y como una cosmovisión de vida, ¿ya? El sentido, el asociarlo, el relacionarlo con su sentido de vida, de misión cumplida, por ejemplo. Ya mis hijos salieron, terminaron, algo importante dentro de esto, cuando tú me señalas qué cosa, es ir generando y trabajando siempre la esperanza, porque aunque uno no lo crea, la esperanza se mantiene hasta el final de nuestros días. Claro, el trascender a través de nuestros hijos, a través de nuestra historia, a través de lo que vinimos a hacer al mundo. Exactamente. De qué manera, a través de nuestros actos también. Exactamente. De ser una buena persona. Exactamente. Vamos a quedar en la memoria de tanta gente que quizás no nos va a ver más físicamente, pero vamos a quedar quizás en el corazón. Se trabaja la trascendencia en las diferentes versiones que trascendencia es para la otra persona. Exactamente. Muy bien, sí, eso es. ¿Verdad? El sentir que podemos ser eternos con quizás las cosas lindas que hemos hecho. Lo que pasa es que eso, la terapia de la dignidad, lo que trata de incorporar es precisamente eso. ¿En qué sigo viva? ¿En qué sigo vivo? ¿Ya? Ante esta certeza de que voy a morir, que se me va a acabar la vida aquí, porque después podríamos entrar a otra conversación que tiene que ver con qué es la trascendencia para cada uno o las creencias que yo tengo respecto de la muerte o de la vida después de la muerte. Pero centrarnos en el aquí y en el ahora, que ha sido trascendente en mi vida. Y eso también me conecta mucho con nuestros días jueves de las causas. De qué manera apoyamos al prójimo y de qué manera vamos a dejar llenita esta vida, ¿no?
llenita de tantas cosas que nos hace irnos tranquilos. Llenar nuestra vida con cosas que tengan un valor y que no sean solamente cosas efímeras, cosas efímeras que puedan quizás hacer que esto no tenga un valor quizás como vida, ¿no? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a dejar a nuestra familia y a la gente en el fondo? Y poder identificar eso, porque sí dejamos, lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta qué es lo que dejamos. Exacto. Entonces, también se trabaja mucho el legado, ¿cuál es mi legado? ¿Ya? Y eso, la verdad, es que permite el proceso de final de vida mucho más saludable, ¿ya? Es decir, ayudar en el bien morir, ya que en muchos casos también trabajamos con eso, pero el bien morir va a estar muy relacionado con el bien vivir. Y uno vive hasta el último día o hasta el último momento en que tiene aliento, ¿ya? Y eso es como también una de las certezas y una de las convicciones que todos y todas tenemos quienes trabajamos ahí, y es la que tratamos de transmitir con las personas con las cuales trabajamos. Y para culminar esta conversación, ¿cómo preparamos a niños? ¿Y cómo preparamos a padres? Sí. Cuando uno siente que todavía ellos no lo han hecho todo en la vida, ¿no? Y tú me estás preguntando cuando hay niños enfermos. Exacto. Niños y niñas cómo enfermos. Preparar a los padres cuando esto es bueno, la verdad es que esa es otra área. Ya nosotros antes estábamos como más divididos en el área de que trabaja con niños o con adultos. Ahora los cuidados paliativos integran todo el ciclo de vida. Y la verdad, si me preguntas a mí, es más duro, ya desde mi punto de vista, porque yo soy más bien del área adulta, pero en muchos casos yo he visto ya que los niños y niñas van desarrollando una cierta madurez impropia, pudiésemos decir, evolutivamente de lo que es un niño normal, ¿ya? Al ser niños también, bueno, hay que ir también trabajando con los niños de acuerdo a su edad, ¿ya? Los niños a veces son más concretos y en muchos casos a veces tienen menos miedo, ¿ya? Y tienen menos temor ante el proceso de final de vida que los mismos padres. Ahora, los duelos de los padres son complejos y eso, digamos, esa área necesita apoyo constante, ¿ya? Me ha tocado ver fallecer varios niños, pero la verdad es que cuando se ha trabajado el ambiente de paz y de tranquilidad y de misión cumplida que hay en los padres, ayuda, pero sustancialmente este proceso. Ahora, ¿por qué el duelo del niño es más difícil que del adulto? Como tú bien decías, es porque el duelo del niño nos enfrenta a lo no vivido. Esa es la tristeza mayor. No ha concluido no haber su labor, su vida, son de los sueños no cumplidos. Ese niño no va a ir a la enseñanza media, o no va a ir a la universidad, no va a tener hijos, o no va a ser una persona que uno piensa, porque generalmente cuando hay hijos hay sueños detrás de esos niños, o hay expectativa detrás de esos niños o niñas. Y cuando eso se trunca, esa es como un poco la pena o la tristeza asociada a ese duelo. Pero los procesos en los mismos niños de despedida o de vivencias de final de vida también pueden ser procesos bonitos, ¿ya? Y en los cuales se va trabajando junto con los padres, con los niños para finalmente permitir que haya un final de vida más saludable, dentro de lo que uno puede señalar como saludable. En general, los duelos, nadie está, con toda la preparación que uno tenga, los duelos nunca uno va a estar realmente o globalmente preparado para eso, pero dentro de lo que eso conlleva, el que sea lo más saludable posible es lo que se intenta permitir. Gisela, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti también por habernos invitado. Para nosotros es primordial transmitir esta información a la población. Hay tanto que decir, hay tanto que hacer, es tan cotidiano, tan dentro, formando parte de nuestra vida diaria, que el que nos hayan abierto un espacio para esto, la verdad es que se agradece mucho. Para nosotros realmente es un lujo el poder abrir espacios para ustedes, para dar un contenido real, un contenido cotidiano y un contenido que es tan trascendental
para las personas y para todos los que hoy día escuchamos. Así que gracias a ti, que tengas una hermosa semana. Gracias y una hermosa semana para ustedes también.